A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. ¿Qué tal? Volvemos acá a la segunda entrega de Fuerza Motriz, en una coproducción entre Telesucesos Canal 29 y AEADE, la Asociación Ecuatoriana Automotriz. Bien, nos acompaña nuevamente Genaro Baldión, quien es presidente ejecutivo de AEADE, tiene una amplia trayectoria en el ámbito del comercio exterior, estuvo en el sector público, ha estado en el sector privado y precisamente hoy en día está tratando de consolidar todo aquello que está alrededor del mundo automotriz. Bienvenido, Genaro, a esta segunda entrega de Fuerza Motriz. Encantado de estar aquí el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de algo que los ciudadanos se preguntan: el tamaño de la industria, el tamaño del parque automotor. Y el primer cuestionamiento sería: ¿cuál es la relación que tiene el Ecuador en el número de habitantes por vehículo en comparación con otros países? ¿Cómo estamos? Sí, normalmente se lo conoce como el índice de motorización y se lo puede evaluar desde dos perspectivas. El parque completo en su conjunto, en el caso ecuatoriano, son 2.200.000 vehículos más o menos que están registrados, matriculados en el país y que circulan. Y puede analizarse también desde las ventas de vehículos nuevos cada uno de los años. Cuando hacemos la relación de habitantes con el parque automotor, vamos a encontrar que el Ecuador más o menos tiene 140, es su índice de motorización, 140 vehículos cada 1.000 habitantes. El índice es más o menos cada 1.000 habitantes, cuántos vehículos tiene un país. Y en el caso ecuatoriano son 140 vehículos cada 1.000 habitantes. Y si lo analizamos desde la perspectiva de ventas de vehículos nuevos, aquí va a depender de qué año tomamos como referencia. Por ejemplo, en el año 2016 tuvimos casi 4 vehículos cada 1.000 habitantes nuevos vendidos. Antes, años anteriores, teníamos 5 o llegábamos 6 hasta 7 vehículos cada 1.000 habitantes. Ahora, si lo ponemos esto en contexto, ¿cuál es la relación del Ecuador con otros países en la región o en el mundo? Visualicemos, por ejemplo, casos como Estados Unidos, tiene alrededor de 820 vehículos cada 1.000 habitantes. O la Unión Europea, en la Unión Europea hay 580 vehículos cada 1.000 habitantes. Si vamos a otros países de la región, como Chile, por ejemplo, tiene 240 vehículos cada 1.000 habitantes. Ecuador, como señalábamos, tiene 140. Aquí estamos en más o menos, esta es la relación. Incluso Venezuela tiene un poco más que el Ecuador en términos de vehículos en relación con habitantes. Pues este índice de motorización normalmente es utilizado, o tradicionalmente ha sido utilizado, para poder medir la situación económica de un país o también el crecimiento económico y cómo está la prosperidad en un país. Esta medición del índice de motorización, sin embargo, va cambiando, sobre todo en países desarrollados, sobre todo porque las nuevas alternativas a la movilidad particular, el transporte público, pues empieza a generar también más bien una estabilización de la tasa de motorización.
Entonces, no es que siga incrementándose en el tiempo. Por ejemplo, este es el caso de la Unión Europea, que uno ve que ya se empieza a estabilizar en estos 580, y a pesar de que el PIB va creciendo lentamente, este parque sigue estable, sencillamente porque hay nuevas alternativas de tecnología y de movilidad para las personas, el transporte público o movilidad alternativa en términos generales. Entonces se podría entender que en general en los países desarrollados la tendencia ha sido a tener un índice de motorización mucho mayor que los países en vías de desarrollo, pero llegan a un tope, llegan a un nivel estable porque tienen otras alternativas de transporte. ¿Se puede entonces entender que la movilización es un derecho del ciudadano? ¿Debería ser considerado parte de la canasta familiar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, definitivamente la movilidad de las personas en términos generales es un derecho universal. Las personas tienen derecho a movilizarse de un lugar a otro, a desplazarse, no solo dentro del territorio de un país, sino también fuera del territorio. Y por supuesto, desde esa óptica, no solo es un derecho, sino también una libertad. Es parte de las libertades fundamentales de las personas poder trasladarse y movilizarse para satisfacer sus necesidades humanas y económicas. ¿Cómo se ve esta evolución de este parque precisamente? Porque, digamos, puede haber un parque bastante amplio de acuerdo a la población, si la población no crece tan rápido. En el Ecuador está creciendo rápido. Sin embargo, este elemento del parque automotor y la antigüedad de este parque automotor, tú mencionabas que estamos en el 2016 con 4 vehículos por cada 1000, mientras que en otros países están con indicadores superiores. ¿Cómo ves esta tendencia entre lo nuevo y lo viejo? Bueno, en los últimos años, en el caso ecuatoriano, sobre todo porque ha descendido la venta de vehículos nuevos, esta tasa de renovación del parque automotor también ha ido descendiendo. Y estamos hablando de niveles del 4% de renovación del parque automotor en términos generales, el año 2016. Y eso significa que renovar el parque nos tomaría como 34 años en el caso ecuatoriano. Pues el promedio de vida útil, el promedio de antigüedad, mejor dicho, del parque automotor ecuatoriano está en los 15 años de antigüedad. Si lo comparamos con otros países, estamos un poquito más que la media. Normalmente estamos en 13 años, 12 años de antigüedad del parque automotor. Y ahora, si tomamos algún segmento en particular, por ejemplo, los vehículos comerciales y los de carga, que tal vez en el caso ecuatoriano son los que más antigüedad tienen, llegamos a tener una antigüedad de 19 años, más o menos, de promedio. En el Ecuador, 400.000 vehículos de este parque de 2.200.000 al que nos referíamos ya han superado los 25 años de antigüedad. 400.000, más o menos el 20% del parque automotor ecuatoriano. Y si nos vamos incluso a un segmento como el de los vehículos comerciales de carga, 51.000 unidades de las 220.000 que existen de camiones ya han superado los 32 años de antigüedad. Entonces imaginemos estos vehículos de 32 años de antigüedad, camiones, pues por supuesto contaminan mucho más, consumen mucho más, no tienen los mismos elementos de seguridad y por tanto son más inseguros en las vías del país. Esto se debe quizás a que los ecuatorianos somos coleccionistas de autos usados y antiguos, o será porque los ecuatorianos tal vez nos faltan opciones de compra de vehículos nuevos. Bueno, tenemos una serie de factores que han conducido a esta antigüedad del parque. Hace varios años en el Ecuador, hasta la década de los 80, estaban prohibidas las importaciones de vehículos al país y después empezó a liberalizarse progresivamente de manera administrada hasta que llegamos a los años 2000 con una mayor liberalización. El parque empezó a renovarse ampliamente. Sin embargo, a finales de la década pasada, empezó a tomarse una serie de decisiones también que incidieron en la renovación del parque automotor. Varias medidas de orden comercial restringieron el ingreso de unidades nuevas al país y al mismo tiempo teníamos políticas que no permitían la renovación y mantenían la obsolescencia del parque automotor.
Una de ellas es la vida útil de los vehículos, sobre todo en el segmento de vehículos de transporte público. Existen unas normas de vida útil máxima, por ejemplo, para los buses de 20 años o para los camiones hasta el año 2015 el límite era de 32 años de antigüedad. En el 2015 se eliminó esta restricción que existía de circular con vehículos de más de 32 años de antigüedad. Y hoy pueden circular vehículos de 34, 40 o 50, me refiero a los camiones especialmente, que prestan el servicio de transporte público. Entonces, políticas públicas que no han apoyado o impulsado la renovación del parque automotor han sido uno de los detonantes para que esto no tenga una dinámica más adecuada de tasa de renovación. ¿Cuáles serían entonces, y algunas de ellas has mencionado tú, cuáles serían para el ciudadano común las ventajas y desventajas de un parque automotor obsoleto o de un parque automotor nuevo? ¿Por qué debería renovar la unidad un transportista, o por qué yo como ciudadano en mi vehículo liviano debería cambiar esa unidad? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir desde una perspectiva privada, desde una perspectiva individual? Así es, desde la perspectiva técnica, estrictamente técnica, un vehículo de más de 9 años de antigüedad ya empieza a demandar una serie de reparaciones adicionales que normalmente no se necesitarían si el vehículo fuera nuevo. Eso significa que un vehículo, y sobre todo en los vehículos comerciales, tiene que estar parado en mantenimiento, no puede estar trabajando y operativo todos los días, un vehículo de transporte, por ejemplo, de carga. Y los costos asociados a ese mantenimiento en términos de repuestos pues son mucho más elevados. El consumo que genera un vehículo de alta antigüedad es mucho mayor, más o menos es $9,000 en promedio en un camión, en exceso de consumo de combustible que tiene que tener ese propietario de un vehículo. Entonces, definitivamente, mayor consumo, mayor gasto relacionado con el mantenimiento de ese vehículo y también mayor inseguridad. Un vehículo más antiguo no tiene los mismos elementos de seguridad y, por tanto, al circular en las vías también es parte de los problemas de la inseguridad vial. ¿Podríamos concluir quizás que el tema de la inseguridad le pasa factura al país desde el punto de vista de vidas humanas, cuando vemos accidentes en las vías, cuando vemos tanta preocupación de las autoridades respecto de la muerte de mucha gente inocente? ¿Podríamos relacionar a la obsolescencia del parque automotor? Es uno de los factores, definitivamente, los elementos de seguridad que tienen los vehículos nuevos, año modelo 2017, en este caso 2018, que ya están en circulación, no son los mismos que los que teníamos hace 32 años, ni de lejos. No hay ni uno solo de los elementos que hoy se exigen en la normativa ecuatoriana y en la normativa internacional que antes se exigían. Entonces, por supuesto, es uno de los factores que inciden seriamente en la seguridad de las personas. Imaginémonos los vidrios en los buses, que antes no existían normas técnicas asociadas a la seguridad de los vidrios en los buses y se constituían prácticamente en navajas y cuchillos para los pasajeros de un bus cuando había un accidente. Pues hoy existen estándares específicos para los vidrios que tienen los buses, al igual que los demás vehículos de uso particular. Muy bien, luego de la pausa vamos a continuar con Genaro Baldión, quien nos va a comentar cuáles son las políticas privadas y públicas alrededor de la obsolescencia del parque automotor. Hola, ¿qué tal? Volvemos a Fuerza Motriz en esta segunda entrega. Nos acompaña Genaro Baldión, presidente ejecutivo de AEADE. Con él estábamos conversando previo a la pausa precisamente aquello que tiene que ver con la obsolescencia del parque automotor, cómo estamos en el Ecuador, cómo se compara esto con los otros países, y estábamos entrando en un tema interesante, el tema de políticas públicas, ¿no? Pensamos los ecuatorianos, los ciudadanos, que debemos tener la libertad de escoger lo que queramos. Sin embargo, miramos algunos ejemplos de países desarrollados donde existen políticas privadas y públicas precisamente para incentivar el cambio de vehículos y dejar la obsolescencia a un lado. ¿Cómo funciona esto en otros países y qué
¿En qué dirección vamos en el Ecuador? ¿Vamos en buena dirección o todavía nos falta? Bien, a nivel global, las tendencias más modernas en términos de políticas públicas es incentivar las tecnologías más eficientes y más seguras. Las que menos consumen, especialmente combustibles fósiles, gasolina o diésel, y adicionalmente premiar, incentivar a quienes tienen mayores elementos de seguridad o prestan mayores condiciones a los pasajeros de uso particular o de transporte público en términos generales. Estos incentivos pueden venir incluso desde subsidios directos. Por ejemplo, varios países han implementado bonos específicos para la renovación a cambio de vehículos más eficientes, especialmente de tecnologías eléctricas o de nuevas tecnologías como nitrógeno a partir del agua. Y en otros también se ha previsto la posibilidad de aplicar algunas medidas más bien que restringen el consumo de combustibles fósiles. Por ejemplo, en primer lugar, eliminando todo tipo de subsidio a los combustibles. Al eliminar los subsidios a los combustibles y poner el precio del combustible a su valor real internacional, pues se desincentiva el uso de vehículos que consumen más y normalmente los más antiguos, que son más ineficientes. Esta es una de las políticas que a nivel global se vienen discutiendo y es la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, fundamentalmente a partir de los acuerdos de París. Sobre cambio climático. Los países están haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con los objetivos de reducción y no incrementar los niveles a más de 1.5 grados, que es el compromiso a nivel global en términos de cambio climático. Reducir entonces o desincentivar el consumo de combustibles fósiles ha sido una de las grandes estrategias a nivel global, e incentivar el consumo y la adquisición de vehículos más eficientes por otro lado. Inclusive más eficientes en el consumo de combustibles fósiles, es decir, pasar quizás a algo más eficiente y posiblemente reemplazar esa fuente de energía, ¿no? Así es, definitivamente los motores más eficientes, incluso de consumos de combustible fósil, pues tienen una normativa especial muy diferente a la que, por ejemplo, rige en el Ecuador o en otros países también de la región. Los niveles de exigencia, por ejemplo, de Euro 5, Euro 6, que se viene ya adelante en los países desarrollados europeos, pues es una de las miradas a las que se está enfocando la Unión Europea en este momento, ser mucho más eficiente, e incluso hay el compromiso de limitar ya el consumo seriamente de combustibles fósiles en los vehículos. Hay un compromiso para mediados de este siglo ya no exista la venta de vehículos, y esto es del G7, de vehículos que consumen combustibles fósiles a nivel global. Ahora, los ecuatorianos somos productores de petróleo. Entendemos que habría una evolución de las fuentes de energía para el sector automotor. ¿Cómo promover esto como ecuatorianos si somos exportadores de petróleo y tenemos un problema potencial de balanza comercial siendo país dolarizado? ¿De qué manera el ecuatoriano debe ubicarse hacia el lado de la modernización o hacia el lado del consumo de combustibles fósiles? Porque siempre seguimos siendo país petrolero. Así es, el Ecuador es un país petrolero, pero lamentablemente depende de las importaciones de combustible. Entonces, gran parte del crudo que nosotros exportamos lo tenemos que importar refinado, por la ausencia de refinerías mucho más grandes que atienden el mercado nacional. Entonces, sí es un problema para el Ecuador el consumo excesivo de combustibles fósiles. Y sin embargo, en el Ecuador, podemos decir esto en contraste con lo que está pasando a nivel global, estamos subsidiando el consumo de combustibles fósiles. En el mundo ya hay el compromiso de eliminar absolutamente todo tipo de subsidio al combustible fósil. En el Ecuador todavía, y esto representa para el país una gran cantidad de recursos fiscales. Más o menos este año van a representar 2.800 millones de dólares que el Estado está poniendo en subsidio, podríamos decirlo así de crudo, a la contaminación.
Y eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador, en contravía a lo que pasa en las mejores prácticas a nivel global. Quien quiere consumir más combustible tiene que pagar por ese consumo. En el Ecuador, en contraste, también tenemos algunos impuestos que van en ese sentido, en contravía a lo que pasa a nivel global. El impuesto verde, por ejemplo, que castiga a los vehículos nuevos, que son los vehículos más eficientes. Sin embargo, los vehículos del parque automotor, que son los que más consumen, que los que más contaminen, porque los motores todavía no están bajo la normativa Euro 2, Euro 3 o Euro 4, que actualmente ya encontramos disponibilidad en el país, pues son premiados al final de cuentas. Entonces, en la práctica, por concepto de matriculación vehicular o por impuestos asociados, se castiga a los vehículos nuevos y se premia a los vehículos del parque automotor. Hay aquí un contrasentido en las políticas públicas que definitivamente es necesario revisar. Es decir, tengo un incentivo como ecuatoriano para mantener mi vehículo de colección y no reemplazarlo. Lamentablemente así es. Entonces en el Ecuador uno termina pagando menos tributos por un vehículo antiguo que por uno nuevo, cuando a nivel global es precisamente a la inversa. Vehículos más eficientes, que son los nuevos, los más seguros, que son los nuevos, pues tienen menos tributos que aquellos que están ya en niveles de obsolescencia. Quien quiere tener un vehículo deportivo o de colección, pues va a tener que pagar más impuestos por ese vehículo porque tiene cierto nivel de antigüedad o ya de obsolescencia en términos del parque automotor. Interesante. Ecuador, país petrolero, exportador de petróleo, vuelve a importar el combustible más refinado y termina subsidiando 2.800 millones de dólares anuales. En el ranking de los subsidios de Ecuador, ¿cómo está frente a los países de la región? ¿Somos los que más subsidiamos o estamos dentro de los que líderes en este sentido? Estamos detrás de Venezuela. O sea, Venezuela, obviamente, el precio es incluso difícil de medir por el tipo de cambio. No se sabe con qué tipo de cambio se puede medir cuánto cuesta realmente cada galón, pero evidentemente es el galón de gasolina más barato que existe en toda la región de América Latina. Después de Venezuela está el Ecuador. El precio de la gasolina y del diésel es el más barato después de Venezuela en el Ecuador. Y pues si lo comparamos aquí en el Ecuador con $2 que puede costar, $2.50, y con casos como el de Uruguay, que puede llegar a $13, pues hay una notable y gran diferencia. O sea, el nivel de precios de los combustibles en el país es excesivamente bajo en relación con el costo. Y esto está impulsado fundamentalmente por políticas y un aporte de recursos fiscales que está poniendo precisamente para que ese precio sea tan bajo en el Ecuador. Interesante, existe pues una oportunidad de sincerar las cuentas y poder hacer un ajuste a aquello que tenga que ver con el subsidio en el ámbito automotriz, en lugar quizás de incorporar políticas que puedan complicar al sector y más bien desincentivarlo. Antes de la pausa escuchábamos a Genaro Baldión, quien nos contaba respecto a las iniciativas públicas en otros países, y ahora viene la iniciativa privada. El sector público exige del sector privado propuestas, no solo quejas sino propuestas. ¿Cuáles pueden ser algunas de las propuestas del sector privado precisamente para proponer nuevas medidas o nuevos mecanismos de renovación del parque? Bueno, el sector empresarial automotriz, el ecuatoriano y la industria automotriz a nivel global es una de las más competitivas en términos generales. La innovación es permanente, la tecnología siempre está presente y por supuesto está en condiciones las empresas automotrices del Ecuador de poner a disposición de los ecuatorianos los vehículos de más alta tecnología, de mayor eficiencia también en términos de consumo. Sin embargo, tenemos limitaciones desde la parte de políticas públicas, como señalábamos previamente. Una de ellas es la calidad del combustible. Si tenemos combustibles de baja calidad, no podemos traer vehículos con motores de alta eficiencia y que ahorren al país y que contaminen menos.
Este es uno de los planteamientos que hemos hecho al gobierno nacional, poder tener combustibles de mejor calidad para tener motores más eficientes que contaminen y consuman menos. Pero por otro lado también hemos planteado la posibilidad de poner el hombro a través de un programa, el programa de renovación del parque automotor Renova 2.0, y es retomar una iniciativa que antes era enteramente pública y ahora convertirla en una iniciativa privada con el acompañamiento de políticas públicas. Este programa de renovación del parque automotor implica que las empresas están conformando un fondo. Este fondo está destinado a otorgar un bono de chatarrización a las unidades de transporte público más antiguas del país. Aquellas personas propietarias de un vehículo de más de 32 años en el caso de camiones, de más de 20 años en el caso de buses tengan la posibilidad de renovar su unidad y poder chatarrizar esa unidad antigua y adquirir una unidad nueva o seminueva. Entonces, para esto hemos conformado un fondo que hemos planteado al gobierno que se articule y venga acompañada de políticas públicas como el financiamiento por parte de la banca pública del Estado. Muy interesante, y nos queda como corto el tiempo para hablar de Renova. Tendremos la próxima semana otra entrega donde profundizaremos esta propuesta privada. Sí existen propuestas privadas del sector público. Muchas gracias, Genaro, por esta intervención y esta segunda entrega de Fuerza Motriz. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.